may ask me saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Comenzamos una nueva semana y en inicio de semana, qué mejor que comenzar con sabiduría bíblica. Hoy corresponde nuestra sección Sabiduría Bíblica. Y qué bueno es nuestro Dios, que nos da pautas de sabiduría, que nos da pautas de entendimiento, para que podamos correr esta carrera legítimamente y para que podamos proyectarnos en el caminar del Evangelio de una manera sensata, bajo los lineamientos de la Escritura y al mismo tiempo con una buena disposición a la corrección. Y precisamente en base a eso, quiero que vayamos a un texto del libro de Job para meditar en un tema que no es menor, que tiene que ver con la corrección, con la disciplina y el castigo. Corrección, disciplina y castigo. Y muchas veces son áreas que no agradan en la vida del cristiano. Sobre todo en tiempos donde muchas veces se predica prosperidad, tú eres un campeón y que la bendición fluirá en ti. Cuando muchas veces se presenta un mensaje totalmente opuesto a la dinámica actual, pero siempre bajo el marco de la Escritura, se produce en el corazón de aquellos que anhelan todas estas cosas que, déjeme decirle de entradita, no están mal. Anhelar una buena economía, anhelar prosperidad, anhelar un buen pasar en la vida no es malo, jamás ha sido malo. El problema es cuando hay un desequilibrio en nuestras vidas y lo que más pretendemos es eso y no estamos dispuestos a que Dios nos corrija cuando vamos mal, o que llegue un momento dado que necesitemos azotes de disciplina, momentos de corrección dura e incluso castigos ejemplares. Cuesta a veces entender a cabalidad el perfecto amor de Dios, en equilibrio de ardor, de pasión, pero en equilibrio muchas veces de ardor, de ira. Vamos al libro de Job. Vamos al capítulo 5 y en el versículo 17. Ahí tendremos nuestra base y desarrollaremos esta temática. Y quiero meditar con usted, acompáñeme a que meditemos en el mensaje de hoy bajo el título La bendición de la corrección. La bendición de la corrección. Y leo la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Amén. Si fuese por hablar de Job, tendríamos que entrar a hablar del hombre que ha sido más probado en esta tierra. Después del Señor Jesucristo, que recibe el castigo por nuestra paz, que recibe el ser molido por nuestros pecados y que a través de su herida fuimos nosotros curados. Después del Señor Jesucristo, otro varón que la Biblia presenta, que recibió un castigo ejemplar, que recibió azotes sin par, fue precisamente Job, con la gran diferencia que allá, con el caso del Señor Jesucristo, fue nuestro propio Dios Padre que permitió todo esto de una manera terrible, porque Dios no puede tener por inocente al culpable, a menos que alguien se arrepienta, o en el caso del Señor Jesucristo, junto con que alguien se arrepienta, Él pague la culpa del pecado en el lugar del pecador. En el caso de Job, fue un ensañamiento del mismo diablo en contra de él, pero también permitido por Dios.
Ahora no voy a entrar en toda la temática de Job porque no es mi punto, solamente resaltar algo importante. Job no se conocía a sí mismo como Dios sí lo conocía. Y aunque nuestro mismo Dios da testimonio de que era un varón intachable en muchas cosas, todavía Job necesitaba conocer más profundamente a Dios. Necesitaba una experiencia de fe con Dios, que tiene que ver también con corrección y castigo. Entonces ya vamos entendiendo algo. Porque hay una bienaventuranza en la corrección, que muchas veces involucra castigo. Porque en esos procesos duros, el creyente, al finalizar el proceso, porque entiendes, es un proceso, es algo que va de menos a más, pero tiene un punto de finalización, no es algo crónico, eterno, no, esto es algo temporal. En este estado temporal de corrección, el creyente que entiende que es una bienaventuranza, que es una dicha, sale fortalecido, crece en el proceso y finalmente conoce más profundamente a Dios. No se olvide que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3, nos enseña también que el resultado de una tribulación, de una prueba, de un tiempo angustioso en la vida del creyente, finalmente da fruto de paciencia. Porque realmente en los procesos difíciles, lo que más nos juega en contra es la impaciencia. Queremos que ya el proceso haya acabado. Sin embargo, el apóstol dice, bueno, el proceso es necesario porque Dios te está llevando a su gimnasio donde el levantamiento de las pesas van a ser las circunstancias adversas, las pruebas, las luchas y también incluyendo la dosis de corrección para que después el resultado de los músculos se llame paciencia. En el caso de Job, obviamente, había que tener un conocimiento mayor de Dios. De oídas te había oído, pero ahora yo sé quién eres tú. Aleluya. Entonces vamos al versículo que maravillosamente por boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra, y la misma línea que se presenta esta temática está en otro libro de sabiduría que es Proverbios capítulo 3 versículo 11, también enseña la bienaventuranza de la corrección, y en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. En Hebreos 12, 5 al 6 se nos añade otro antecedente. ¿Por qué es una bienaventuranza? Porque Dios no va a corregir a bastardos. Dios va a corregir a hijos. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¿Me lo escuchó? Dios va a corregir, va a disciplinar y va a castigar a sus hijos. Y le presento un ejemplo, pero muy sencillo de entender. Usted es capaz de entrar a la casa de su vecino y corregir hijos ajenos. Dígame, ¿lo haría sensatamente? Muy bien. Creo que le escuché decir, no, pastor. Perfecto. Porque ningún hombre o mujer que sean sensatos va a tomarse la atribución de entrar a la casa de un vecino y si ve que hay hijos irrespetuosos con sus padres o hijos que van por un mal camino, van a tomar algún elemento, ya sea una correa, un cinturón, un cinto, como le digan en otros países, o le va a dar una palmada o una palabra dura de reprensión simplemente a los que no son sus hijos, porque van a pasar varias cosas. Esos niños van a decir, bueno, ¿y quién es usted? No lo conozco o no lo conozco. Esos padres se van a molestar y va a terminar quizás hasta en una tragedia. Pues bien, Dios, cuando habla de bastardos en la palabra, porque lo dice, no es que lo esté diciendo yo en ofensa, lo dice literalmente, tiene que ver con la idea de hijos ilegítimos, hijos que todavía no son hijos o quizás nunca serán hijos. Y lo he dicho, guste o disguste, a los ojos de Dios solo hay 2 grupos humanos, sus hijos y los que no son sus hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y también lo he dicho, todo ser humano sin Cristo en mayor o menor grado está endemoniado, literalmente. Entonces Dios no va a corregir a quienes no son sus hijos. Por ende, si no va a corregir a quienes son sus hijos, tampoco los va a disciplinar, tampoco los va a castigar.
Y voy a mostrar la secuencia. Corrección tiene que ver con direccionar. Vas mal, corrígete. Toma la senda correcta. Disciplina. Cuando no quisimos entender, ahora Dios nos va a hacer vivir un proceso. Un proceso. Por eso hay cristianos que dicen, oren por mí porque estoy en prueba. Escúchamelo bien. Job estuvo en prueba, pero Job era íntegro. Por lo tanto, las pruebas son para los íntegros. Las pruebas son para los que buscan y desean de Dios. La corrección, la disciplina y el castigo son para los hijos rebeldes, los hijos porfiados, los hijos contumaces, que no quieren muchas veces entender. Cuando no quieren entender. Job sentía que igual, pese a que era íntegro a los ojos de Dios, estaba recibiendo una corrección. Fíjese, estaba recibiendo una corrección. Es decir, algo había en Job que Dios también quería transformar. Y aunque usted no lo crea, pero sí tiene un fundamento bíblico, porque aparece la figura de Leviatán. Podrás sacar al Leviatán con anzuelo. ¿Ah? Leviatán es un símbolo de la soberbia, es un símbolo del orgullo. Independientemente que pueda o no pueda ser una criatura real, porque no me voy a meter más allá. No somos dioses los expositores de la palabra, pero Leviatán, acá, el capítulo 41, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerdas que le echen en su lengua? Y después viene toda una secuencia muy simbólica que está presentando la idea. Tú puedes por ti mismo arrancar el orgullo que está en tu corazón. A veces hay cristianos que dicen, Señor, impide que el orgullo entre a mi vida. Yo también era uno de ellos, pero el Señor me llevó a la corrección y he entendido a través de los años, varios años, que la oración correcta es, Señor, quita el orgullo de mi corazón, porque todos tenemos un nivel de orgullo. A veces el orgullo peor es el orgullo solapado, es el orgullo disimulado de falsa humildad. Y hay cientos y cientos de cristianos en estos días que lo que más tienen es orgullo disimulado con humildad. ¿Podrás sacarlo tú con tus propias fuerzas? ¿Habrá ser humano que pueda arrancar algo que es de la propia naturaleza caída? No, solo el Espíritu de Dios. Entonces, Dios también entra en un nivel de corrección en esa área con Job. Pero escúcheme bien, no se lo olvide, para el íntegro es la prueba, el proceso, para que sea todavía más íntegro. Para el porfiado, el rebelde, el contumaz, ya entramos en el área de disciplina y castigo. La disciplina tiene que ver con que el Señor va a actuar ya un poco más duro para que entremos en la línea correcta. Y ya el castigo es cuando Dios muchas veces, por ser demasiado contumaces, va a tener que permitir o un accidente o cosas graves, pero que no involucran muerte, para que el hijo rebelde recapacite, llegue al punto de lo que pasó con el pródigo, sin ser el mismo tema, pero solamente referencialmente lo quiero presentar, para que entre en razón, porque el pasaje del pródigo dice, volviendo en sí, eso es entrar en razón. Dios con el pródigo nos muestra el ejemplo que tuvo que permitir que ese varón tocase fondo, para darse cuenta cómo había despreciado al padre, un hijo rebelde y contumaz. Acá, los hijos rebeldes y contumaces, Dios tiene que aplicarles disciplina, y llega el momento del castigo. Ahora, cuando Dios ve que uno de sus hijos está dando muy mal olor, muy mal testimonio, y que se está desviando en demasía, muchas veces nuestro Dios prefiere cortar a un hijo, que no significa condenación, prefiere cortarlo, decir, hijo, venga a casa de papá. No era mi ideal traerte en este tiempo, pero yo, que soy el Dios perfecto en tiempos, conozco el tiempo perfecto del hombre. Son casos extremos. Ahora, ¿por qué es una bienaventuranza? Ya lo he dicho. Porque el primer punto, que ya son conclusiones, estamos ya en las conclusiones, es una bienaventuranza el tema de la corrección, la disciplina, incluso el castigo, porque nos da la calidad de hijos, nos hace entender aún más profundamente que somos hijos de Dios.
De nuestro Padre recibimos lo bueno, de nuestro Padre recibimos no lo malo, porque nada malo viene de la mano de Dios, sino recibimos nuestra medicina conforme a nuestra enfermedad. Número 2. Hay en este pasaje, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Aquí hay un argumento doble muy maravilloso. ¿Por qué? Job presenta la bienaventuranza y después pone también una condicionante. Es decir, no desprecies. Entiende que estás en relación con papá. Y como buen papá que ama a un hijo va a tener que corregir en algún momento. Y tú como hijo te vas a molestar con tu padre si te está corrigiendo. ¿O alguna vez te molestaste con tu padre humano cuando te corrigió? Quizás por un momento te dolió, pero al final del tiempo dijiste gracias, Señor, porque mi padre fue sabio. Y si hoy por hoy soy lo que soy, fue por la corrección de un padre, la disciplina de una madre y muchas veces el castigo de padres que me amaban con amor ejemplar. Conclusión número 2. ¿Por qué es una bienaventuranza la corrección? Porque Dios nos evita males mayores. Dios, que es un Dios justo, perfecto, santo, y su naturaleza íntima es el amor, nos ha mostrado una senda correcta por la cual debemos caminar. Y si no queremos caminar, Él nos va a llevar a que caminemos. Y al mismo tiempo, conclusión número 3, es una bienaventuranza enorme, es una dicha, es un gozo, es una bendición sublime, la corrección incluso, la disciplina y el castigo de Dios sobre nuestras vidas, porque Dios está preparando tu vida y la mía para el encuentro con su Hijo un día. Y esa es la esperanza bienaventurada que nos presenta la Biblia. Tito 2:14 habla de esa esperanza bienaventurada. Y cuando hablamos de una esperanza bienaventurada, nosotros tenemos esa expectativa de un día gozar la gloria junto con el Señor Jesucristo, aquel que nos amó hasta la muerte. Y para que eso se concrete, Dios tiene que irnos puliendo, tiene que ir trabajando. Aquí se presenta la idea de Jeremías 18, el perfecto alfarero trabajando con sus manos benditas la obra que tiene que quedar terminada. Puede estar muy linda esa obra, pero algo va a encontrar mal y va a arrojar esa obra a tierra, la va a despedazar por un tiempo. Ahí está el proceso, ahí está la corrección, ahí está la disciplina, ahí está el castigo. Pero de esa misma masa que no la olvidó para nada, va a levantar una obra mucho mejor. Ahora la obra puede quedar exquisitamente hermosa. Un jarrón, imagínense un jarrón de arcilla, perfecto, acabado en hermosura, lindos colores, perfecta obra. Pero si no va al horno, esa obra no está templada. Si no va al horno, con la nada se quiebra. Así es la vida del creyente. Muchas veces Dios se ve obligado, y escúchamelo bien, se ve obligado a que entremos al horno de la aflicción, para de ahí sacar hijos e hijas que tienen un temple, tienen un carácter inquebrantable, una fe y una convicción sólida, y como el caso de Job, un mayor y más profundo conocimiento de Dios. Consejo, el consejo de Job: no menospreciemos, es decir, no tomemos en poco, eso es lo que está diciendo, no tomemos en poco, ni tomemos en mala, no tomemos como algo malo lo que viene de la buena mano de Dios. Es que pastor, es que sí, yo lo entiendo. Viene la queja porque esto duele si yo estoy claro en eso. Pero en los momentos del dolor no cuestionemos a Dios, quizás cuestionémonos a nosotros mismos. Y en este momento del dolor, del proceso, veamos la esperanza bienaventurada de que no importa, dijo el apóstol Pablo, las tribulaciones de ahora, porque no son comparables con el peso de gloria que se aproxima hacia el futuro. Entonces vivamos los procesos con hidalguía, con la frente en alto, con un lenguaje positivo, y aunque duela, va a ser más grande la sanidad que la enfermedad.
consigna y lema para el día de hoy. De Dios recibo la bendición y con el mismo gozo de Dios recibo la corrección y vivo los procesos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know. I can feel his hand.